funcionaba, ya que lo corrimos con el simulador y ahí en el simulador, bueno, pues nos aparecen los registros, ¿no? Con su contenido y incluso los podemos modificar. Pero si, por ejemplo, quisiéramos no depender del simulador, sino ya probarlo físicamente, el dispositivo o que está corriendo algún programa que queremos que corra, bueno, pues necesitamos de alguna manera mandar la información que ha sido procesada hacia afuera, ¿no? Del dispositivo a través, pues en este caso, de los puertos. Y también podemos alimentar información a través de los puertos. Aquí en este dispositivo, nosotros tenemos 4 puertos, ¿sí? Tenemos estas líneas, bueno, básicamente son estas terminales, son 8. Esas corresponden al puerto A, como aquí se indica. Acá tenemos otras 8 terminales que corresponden al puerto B. Tenemos un puerto C, igual aquí de PC0 a PC7, son 8 bits. Y tenemos un puerto D. Aquí están 7 líneas, acá está la octava línea, ¿sí? De PD0 a PD7, ¿no? Son esas terminales. Tenemos 4 puertos, ¿sí? Esos 4 puertos, bueno, se pueden configurar de manera individual cada bit, ya sea como entrada o como salida. Y nosotros podemos en estas terminales conectar, no sé, algún indicador, por decir un LED. Sí, podemos conectar aquí un LED, por ejemplo, conectado a tierra, ¿no? Este es tierra. Entonces, este LED, cuando aquí aparezca un 1 lógico, pues va a encender. Aquí esta resistencia puede ser de 100 ohms, por ejemplo. Entonces, aquí nos va a dar salidas de niveles TTL. Sí, o sea, un 1 lógico, aproximadamente 5 volts, más o menos. Da un poco menos. Si lo alimentamos con 5 volts, nos anda dando entre 3 y 4.5 volts, el estado lógico 1. Perdón, y el 0, el nivel 0, el nivel bajo, nos anda dando de 0.5 volts a casi 0 volts, ¿sí? Lo que viene siendo casi el nivel de tierra. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, conectar un LED de esta forma, directamente. Lo ideal es conectar una resistencia, pero la podemos poner directo. Ahí, pues, estaría encendiendo cuando le ponemos un 1, pero si, por ejemplo, lo conectamos al revés, igual con su resistencia, pero ahora a más 5 volts, conectado al revés, el LED, de esta forma, bueno, este viene siendo el cátodo, ¿no? Y el ánodo del LED. Aquí, cuando aquí le mandemos un 0, si lo conectamos de esta forma, cuando le mandemos un 0, va a encender el LED, ¿no? El 0 es como si fuera tierra. Y conectado de esta forma, va a encender con 1, ¿sí? Entonces, bueno, dependiendo cómo quieran que funcione. La cosa es que los puertos nos pueden dar ceros o unos. Tenemos salidas digitales. Y también podemos configurarlos como entrada. Y como entrada, pues va a recibir, podemos ponerle, por ejemplo, un interruptor, por ejemplo, un botón, un push button, ¿no? Conectado a tierra, por ejemplo. Aquí, si conecto este push button de esta forma, puedo hacer dos cosas. Aquí puedo poner
una resistencia a más 5 volts. O a VCC, ¿no? Bueno. Entonces, si yo conecto esta resistencia a más 5 volts y esta es una entrada, cuando no está pulsado el botón, va a estar viendo un 1. Va a entrar un 1 por esta resistencia. Cuando pulsamos el botón, bueno, pues va a predominar en nivel 0, ¿no? De tierra. Y entonces aquí aplicaríamos un 0 al pulsar el botón o un 1 al dejarlo sin pulsar. Tal vez podrían decir, bueno, ¿por qué no mejor lo conectamos así? Aquí conecto una resistencia a tierra. Aquí el push button conectado a más 5 volts. Este es un push button. Está conectado de forma diferente, ¿no? De esta otra forma, cuando no se está pulsando el botón, va a aparecer un 0 aquí en la entrada. Y si yo pulso el botón, estaría aplicando un 1, ¿sí? Funciona al revés como se tiene esta conexión. Nada más que aquí, bueno, esta resistencia puede ser más o menos de 1 kilo ohm, igual que aquí, 1 kilo ohm, 1000 ohms. De esta manera yo puedo alimentar ceros o unos. Aquí el 1 cuando pulso el botón y el 0 cuando no lo pulso. Aquí el 1 cuando no está pulsado el botón y el 0 cuando pulso el botón. Como que esta segunda conexión suena como que más lógico, ¿no? Aparentemente, ¿no? Si está cerrado el interruptor, aplico 1. Y si está abierto, estoy aplicando 0. Aquí es al revés. Si está cerrado el interruptor, estoy aplicando 0. Y si está abierto, o en la posición apagado, estoy aplicando un 1. Nada más que esta forma de conectar no es muy adecuada. Esta que estoy aquí tachando. Sí, esta como que no es muy adecuada. Esta es más adecuada. ¿Por qué? Porque esta resistencia ya la tiene integrada el dispositivo cuando se configura como entrada alguna línea del puerto. ¿Sí? Esta ya la puedo quitar de aquí afuera. ¿Sí? La puedo quitar esta resistencia y usar la que ya tiene internamente el dispositivo. Puedo conectarla y desconectarla cuando quiera. Sí, el conectarla es poner un 1 en algún lugar y el desconectarla es poner un 0. ¿Sí? A esta resistencia se le conoce como resistencia de pull-up. Pull-up, ¿sí? La que borré de aquí. A esta se le conoce como de pull-down. Pull down, este es de pull down y este es de pull up. Este es de levantamiento y esta, pues de bajar, ¿no? Levantamiento, ¿cómo se diría lo opuesto? Bajamiento. Bueno. Esta sube, o sea, esta da 1 y esta da 0, esta resistencia. Aquí internamente, entonces, ya tenemos estas resistencias de pull-up, una por cada bit de los puertos, y las podemos conectar o desconectar. Ya están conectadas de un lado a más 5 volts, y el poner un 1 la conecta a la terminal, la que se quiera, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo funcionan estos puertos? A ver, tenemos, vamos a guardar esta. Vamos aquí a la pizarra. Se tienen 3 puertos.
perdón, se tienen 4 puertos. Se llaman puertos I/O, entrada, salida. Cada puerto es del tamaño de un byte. ¿Sí? Son 8 bits. Tenemos 4 puertos. Y cada bit de estos puertos se puede configurar de manera individual, ya sea salida o como entrada. ¿Sí? Entonces tenemos 4 puertos, cada puerto tiene 8 bits. Los puertos se llaman puerto A, puerto B, puerto C y puerto D. Tienen 8 bits cada uno, y cada uno de esos bits de cada puerto se puede configurar ya sea como línea de entrada o línea de salida. Algunos de esas líneas o de esos pines tienen otra función alterna al puerto I/O. ¿Sí? Aquí ¿dónde quedó? Aquí en el diagrama de terminales, bueno, tenemos, o sea, si los vamos a tratar como puertos digitales, bueno, la línea se llaman PA0 a PA7, PC7 a PC0, ¿sí? O sea, PA, PB y PC. Y el 0, del 0 al 7, pues, es el número de bit. El 0 es el bit menos significativo y el 7 es el bit más significativo. Algunas líneas tienen una función alterna, ¿sí? O sea, otra función. Por ejemplo, en el puerto A se tienen las entradas del convertidor analógico digital, estas que están entre paréntesis. Otras, por ejemplo, aquí en el puerto B, se tienen esta función alterna, por ejemplo, T0 o T1, que son entradas de reloj para un subsistema que tiene el microcontrolador, que son los timers. Aquí vienen, por ejemplo, la INT2. La INT2 es la interrupción externa 2. Acá, por ejemplo, tenemos en el puerto D, como función alterna, la INT0, la INT1 y otras funciones alternas que pueden tener estos bits. ¿Sí? En cuanto a los puertos, bueno, algunas tienen funciones alternas, otras no, nada más son pues, líneas de puerto. Y hay otras líneas pues, que tienen funciones específicas que no son ni puertos ni otra función, ¿no? Por ejemplo, la de reset, las de alimentación, las de señal de reloj, las de alimentación de la parte analógica, ¿sí? Que son estas, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, vamos a seguirle acá en la pizarra. Se tienen 4 puertos, cada puerto es del tamaño de un byte. Ahora también aquí, cada puerto tiene asociado 3 registros. Cada puerto tiene asociado 3 registros. ¿Sí? Los registros que tiene asociados es uno que se llama DDR, le voy a poner X, otro que se llama port
voy a poner X, y otro que se llama pin, voy a poner X. Esta X, la X puede ser A, B, C o D, ¿sí? O sea, digamos, para referirnos a un puerto en específico, por ejemplo, en el puerto A, nosotros tendríamos un DDRA, un port A y un pin A, ¿no? O sea, y tenemos lo mismo para el puerto B, un DDRB, un port B y un pin B. Lo mismo para el C y para el D. Entonces, le pongo X, donde esa X pues, se refiere a, ya sea A, B, C o D. Que la configuración y el uso de los puertos es la misma para todos los puertos, ¿sí? El registro DDR es el registro de dirección de datos. Así es lo que significa DDR, Data Direction Register, ¿no? Registro de dirección de datos. Ese registro, en ese registro, por ejemplo, si aquí tengo el DDR, bueno, este registro tiene un tamaño de 8 bits. Sí, sería, digamos, el bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Y este es el DDR, pues algún DDR, ¿no? O sea, A, B, C o D. Aquí como valor inicial, todos los bits tienen ceros. Eso de valor inicial es, digamos, lo que se carga en este registro o en algún registro cuando ocurre reset. Sí, o sea, después de reset, los 4 DDRs se cargan con ceros. Y todos son modificables. Todos esos bits son modificables. Un cero va a implicar un cero en alguno de estos bits va a implicar entrada. Y un 1 en alguno de estos bits, o donde si yo ponga unos, va a implicar salida. ¿Sí? Entonces, con este registro yo puedo configurar alguna de las líneas o todas las líneas. Donde yo ponga unos, el bit correspondiente o el pin correspondiente va a ser entrada, perdón, donde yo ponga unos, el bit correspondiente va a ser salida. Donde yo ponga ceros o le deje los ceros que le pone reset, ese pin va a estar configurado como entrada. De hecho, entonces, cuando le damos reset, todos los puertos, todos sus bits de todos los puertos están configurados como entrada. ¿Sí? Como entrada por default, digamos. Y ya, ¿no? El registro port,
El registro por X va a ser, bueno, es el, perdón, es el registro de salida o es el registro de salida o habilitación de pull-ups. Sí, el registro port va a ser el registro de salida del puerto o el registro de habilitación de los pull-ups. Eso, bueno, depende de qué, cómo esté configurado. Si digamos, si los bits, o más bien, no si los bits que estén configurados como salida, se bueno, aquí los bits que estén configurados como salida por el DDR, o sea, si yo configuro algunos bits como salidas en el DDR y escribo ceros o unos en el registro port, se va a reflejar como un nivel alto o un nivel bajo en el pin correspondiente. Sí, o sea, yo configuro un pin o varios pines o todos los pines de un puerto como salida en el DDR, ¿no? Ya que están configurados como salida, si yo escribo ceros o unos en el registro port, en los pines del dispositivo donde yo escribí ceros, pues se va a ver como un nivel bajo. Donde yo escribí unos, se va a ver como un nivel alto. ¿Sí? Eso es en el caso en el caso que estén configurados como salida. Pero, vamos a poner por aquí, para que quepa. Pero si están configurados como entrada,
Si los bits están configurados como entrada, por tener ceros en el DDR, si yo pongo unos en el registro port, estoy conectando esa resistencia de pull-up a esa línea. ¿Sí? Y si le dejo el 0, pues no está conectada no está habilitada esa resistencia de pull-up. ¿Sí? También ese registro port también lo voy a poner. A ver, vamos a mover esto mejor de aquí. Siempre sí cupo ahí. Ese registro port igual es un registro que tiene 8 bits. Vamos a ponerlo aquí como un registro. Este sería entonces el registro port X. Igual tiene un tamaño de 8 bits. Igual como valor inicial, todos los bits son ceros. O sea, cuando le dan reset, este registro también se pone en ceros, todos sus bits, y todos son modificables. Entonces, cuando le damos reset a nuestro micro, todos los puertos están configurados como entrada y todos los pull-ups están deshabilitados. Yo, donde le ponga aquí, estando como entradas acá, algunos bits, o sea, por ejemplo, están todos como entrada, y yo le pongo aquí unos en alguno de estos bits, voy a estar habilitando los pull-ups del puerto que se trate, ¿no? Puerto A, B, C o D. Eso es lo que hace el registro port. Luego tenemos el otro registro, el registro PIN. Vamos a ponerlo aquí. El registro PIN no sé qué pasó. Creo que se borró todo, ¿no? Bueno, ¿sí lo copiaron? El otro registro, a ver, deshacer. Ahí está. El registro PIN X, este va a ser, es el registro de lectura del puerto X. ¿Sí? Simplemente así, digamos. Es el registro de lectura del puerto. No importa si el puerto está configurado como entrada o como salida. Si yo escribí un dato, si está configurado como salida y yo escribo un dato y quiero leer ese dato, que ya se escribió hace rato, lo tengo que leer en el registro PIN, ¿sí? Si está como salida. Y también si está como entrada, esté habilitado o no los pull-ups,
si está entrando un dato por los pines del dispositivo, lo voy a leer en ese registro, en el pin. ¿Sí? O sea, siempre que quiera leer un puerto, ya sea entrada o salida, lo voy a leer en el registro pin. ¿Sí? Aunque yo lo escriba en el registro port, sí lo puedo leer ahí, pero podría no ser la información real del puerto. ¿Sí? Yo escribo, a lo mejor yo configuro un puerto como salida, ¿no? Pero las salidas están conectadas a tierra. Hasta ahí hay un corto. Y mando unos. Si yo lo leo en el registro port, es posible que lea la información que envié. Pero si lo leo en el registro PIN, es casi seguro que voy a leer la información real del puerto. ¿Sí? Bueno, sería cosa de probarlo, ¿no? Pero bueno, este es el registro de lectura, el registro PIN. Bueno, entonces, igual también, bueno, aquí creo que aquí no aplica lo de valor inicial porque pues va a depender lo que tenga el puerto, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Esta no, vamos a hacerlo a 1. Vamos a hacer un pequeño programita usando los puertos. Tengo mi microcontrolador. Este cuadrito es mi microcontrolador. Voy a conectar algunos indicadores en el puerto A. Voy a poner aquí mi resistencia, mi LED, y lo voy a conectar a tierra, ¿no? Esto lo voy a hacer con 4 bits. Estos son LEDs, bueno, son LEDs. Estas son resistencias de 100 ohm. Este es mi microcontrolador y este es PA0, PA1, PA2 y PA3. Y luego acá voy a poner cuatro interruptores. Bueno, ahí va uno. Ahí está otro. Cuatro interruptores. Conectados a tierra. Esto los voy a conectar en PB0, PB1, PB2 y PB3. ¿Sí? Están conectados estos. Entonces, digamos, yo lo que quiero hacer es un programa para probar esos puertos. Entonces, lo que quiero hacer es escribir un programa que lea el dato en el puerto B y en el puerto A. Así nada más, ¿no? Considerando ese circuito, ¿no? Considerando que nada más estamos usando 4 bits. 4 bits, Bueno, aquí, bueno, ahí estoy en lo que estoy pidiendo, digamos, estoy haciendo obvio algunas cosas.
¿no? Tal vez lo pude haber detallado más. En lugar de ponerlo así, pues escribir un programa que lea el dato presente en el puerto B y escribirlo en el puerto A, ¿no? Lo pude haber detallado más, pude haber puesto, escribe un programa que configure el puerto A como salida o que configure los 4 bits o del bit 0 al bit 3 del puerto A como salida y que configure a los bits del 0 al 3 del puerto B como entrada y habilitar los pull-ups, bueno, como primer paso, luego leer el dato que está en el puerto A en un registro y luego de ese registro escribirlo en el puerto A. Sí, pero bueno, aquí ya esas cosas que estoy obviando, pues se deben de poner, ¿no? Aquí tal vez lo que puedo agregarle es que lo hiciera de manera indefinida. O sea, no que lo haga una sola vez, sino que lo esté haciendo siempre. Lea el dato, lo escriba, lea el dato, lo escriba. Si yo modifico el dato, se modifica la salida. Bueno, el dato de entrada se modifica el dato de salida. Bueno, a ver, ¿cómo lo haríamos? Pues primero hay que configurar el puerto A como salida. No necesariamente todo el puerto A, nada más necesito configurar como salida del bit 0 al bit 3. Entonces voy a cargar un dato en un registro, por ejemplo en el registro 16, el dato hexadecimal 0F, ¿no? Cargo el 0F en el registro 16. El 0F son 4 ceros y 4 unos, ¿no? O sea, si vemos los 8 bits, serían los 4 bits altos, ceros, y los 4 bits bajos, del bit 0 al bit 3, unos, que son los que quiero configurar como salida. Ya que cargué ese dato en ese registro, lo voy a mandar al DDRA, ¿no? El registro, lo que tiene el registro 16, que tiene 0F, lo mando al registro de dirección de datos del puerto A, ¿no? Para configurar esos bits como salida. El puerto B ya está configurado como entrada, ¿no? Está configurado porque en algún momento ocurrió reset. Hay un reset de encendido. Al encenderlo ocurre un reset. Bueno, entonces ya está configurado como entrada. Simplemente voy a habilitar los pull-ups. Entonces, en el registro port B, le mando lo mismo que tiene el registro 16, que es 0F, ¿no? En los que configuré como salida, en los correspondientes del puerto B, habilito los pull-ups. Es lo que estoy haciendo ahí. Ya están configurados los puertos como los necesito. Entonces ahora necesito leer un puerto. Voy a leer en el mismo registro 16. Voy a leer lo que tiene el PIN. Leo el puerto B en un registro. Ya que leí ese dato, ahora lo voy a mandar al otro puerto. Sería out port A, R16. ¿Sí? Entonces ahí ya, pues ya está básicamente mi programa, pero ahora quiero que esté siempre leyendo y escribiendo ese dato. Entonces voy a poner aquí una etiqueta. Aquí mi etiqueta, le voy a poner aquí. ¿Sí? Aquí para hacer referencia a esa instrucción. Y aquí al final le voy a poner un RJMP aquí, ¿no? A la etiqueta aquí. Que aquí es allá. Bueno, ahí, ¿no? Ese es mi programita ya. A ver, lo voy a copiar. Bueno, lo voy a guardar primero. ¿Dónde quedó? Aquí. Lo voy a copiar. Y lo voy a probar en el ABR Studio.
Entonces, déjenles comparto el ABR Studio. Vamos a hacer un nuevo proyecto. Bueno, nuevo proyecto, ABR Assembler. Vamos a ponerle de nombre EJMP. Le voy a poner 18, que es su grupo. Voy a poner Next, ¿no? Voy a usar el ABR Simulator y el microcontrolador ATmega 8535 y terminamos. ¿Sí? Entonces ahí está. Vamos a maximizar esto. Voy a maximizar esto, cierro esto y entonces aquí voy a pegar mi programa. Aquí. Ahí está mi programa. Lo voy a identar. Le voy a quitar la indentación a esta línea. Bueno, aquí está mi programa. Este programa, aquí en el ABR Studio, me va a marcar error a la hora de compilarlo porque estos nombres de estos registros, el DDRA, port A, no están definidos por default. R16 sí está definido, ¿no? R16 nada más y las instrucciones. Pero port no. Si lo compilo me va a decir que no conoce a esos, dice aquí esos símbolos, dice símbolo no definido, DDRA por B, pin B por A. Lo que podría hacer es ir al manual y ver qué dirección tienen esos registros. Creo que también lo puedo ver aquí. Por ejemplo, aquí si le doy más, aquí el DDRA me dice que está en la dirección 1A. El pin A está en esta y el port A está en esta dirección. Y el puerto B, pues también lo puedo ver aquí, ¿no? Aquí están sus direcciones. Yo podría poner aquí, en lugar de DDRA, hexadecimal 1A. En lugar de por B, hexadecimal 18. ¿Sí? Bueno, pero esas definiciones ya están, y es más cómodo, ya están hechas en un include, y es más cómodo usar los nombres de los registros IO. Entonces aquí le voy a poner mi include, voy a poner punto include, entre comillas, M8535dev.inc. Sí, en este archivo ya están hechas esas definiciones de que DDRA es igual a tal dirección, etcétera, ¿no? Entonces ahora, si ya lo compilo con este include, ya no me debería de marcar ese error, ¿sí? De hecho ya no me marcó ningún error, ya lo compiló y ya está listo para correr, ¿no? Ya me apareció aquí la flechita amarilla que está apuntando a esta instrucción que está en la dirección 0, el contenido de los registros. Y aquí, pues abrí el árbol del puerto A y puerto B. Entonces, a ver, vamos a correrlos. Aquí me aparece en hexadecimal su contenido y en binario. Bueno, una forma como de binario. El cuadrito vacío es 0 y el cuadrito relleno es 1. Bueno, aquí lo primero que hace esta instrucción es cargar en el registro 16, que ahorita tiene ceros, el dato hexadecimal 0F. Entonces voy a correr esa instrucción y nada más cargo ese 0F, ¿no? Aquí en el registro 16. Esta instrucción va a poner ese 0F en el DDRA. Ahorita el DDRA ceros, lo corro y ya puso 0F. Al tener aquí, los que tienen unos, quiere decir que esos bits están configurados como salida, ¿sí? Y los que tienen ceros, como estos, se quedaron como entrada. Bueno, ahora también, ese 0F que sigue teniendo el registro 16, lo va a mandar al registro port B, que ahorita tiene ceros. Entonces, corremos esa instrucción y ya, ahora por tener unos aquí, ya están habilitados los pull-ups
del puerto B. Quiere decir que cuando la terminal está al aire va a haber un 1 y va a haber 0 nada más cuando la mande a tierra, esa terminal. Bueno, aquí no se nota mucho, ¿no? Aquí va a leer el dato que está en el registro PIN B. Aquí yo puedo poner ceros y unos. Por ejemplo, voy a poner aquí un 1 y aquí otro 1, ¿no? Entonces ya cargué el dato, cargué el dato 0A en el puerto B. Entonces, al leerlo, va a leer 0A en el registro 16. Ahorita todavía sigue teniendo el último dato que yo cargué. Corremos esta instrucción y ya cargó el dato que está en el puerto B. Ahora, ese dato que acaba de cargar lo va a mandar al puerto A. ¿Sí? Aquí debería aparecer en el puerto A. Entonces, corro esa instrucción y ya escribió el dato. ¿Sí? Y de aquí va a regresar a la etiqueta aquí, ¿no? Brinca ya y va a estar, ahorita como el dato está fijo, pues sí va a estar leyendo el mismo dato y escribiéndolo en el puerto A. Si yo cambio aquí mi dato, por ejemplo, ahí puse ese otro dato, brinca la etiqueta aquí, lee el nuevo dato y lo escribe en el puerto A. ¿Sí? Y eso es lo que hace. Bueno, hasta ahí, no sé si tengan alguna pregunta, ¿no? Entonces, si ya en el circuito ya conectamos, podríamos conectarlo. Por ejemplo, en los otros 4 pines del puerto B, no deberíamos conectarlos a otra cosa y los tenemos configurados como que no se van a leer. No, puedo dejarlos al aire. En estos, bueno, aquí de hecho lo conveniente sí sería por lo menos habilitar los pull-ups y no los conecto a ningún lado para que tengan un 1, porque a veces cuando los dejo así como entrada y no le habilito los pull-ups, como que lee basura, bueno, lee ruido, y ese ruido a veces hace que se bloquee el dispositivo, el programa. ¿Sí? Sería como recomendable conectar todo lo que como que vayamos a usar, ¿no? No, no conectarlos, más bien dejarlos, habilitar por lo menos los pull-ups de los bits que estén como entrada. ¿Sí? Pero puedes probarlo y si no funciona, haz eso. Casi seguro que sí va a funcionar. Es raro cuando haces eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, a ver, ¿no hay preguntas? ¿No? Los que están en línea están ahí. Sí, profe, todo bien, todo claro. Bueno, a ver, aquí, voy a quitar esto de aquí. A ver, es esto. Y quiero que vean el nombre del archivo. ¿Dónde quedó? Ahí está. Sí, a ver, aquí está la ruta de mi proyecto. Me aparece aquí, no sé si sí se ve. ¿Se ve? No se ve, ¿verdad? Lo voy a bajar. Ahí sí ya se ve, ¿no? Aquí se ve la ruta y el nombre de mi programa fuente, ¿no? Bueno, está en una carpeta que se llama EJMP18, es el nombre de mi proyecto, y ahí está el punto ASM, que es este código. Voy a ir a esta carpeta. ¿Dónde quedó? Aquí, vámonos a... Bueno, voy a compartir pantalla para que lo vean. Ahí está. Entonces voy a abrir aquí. Y por aquí debe de estar esa carpeta. Aquí está. Esta carpeta, ¿no? EJMP18. Esta carpeta se acaba de crear. Es la fecha de hoy y más o menos la hora de hoy, ¿no? Hoy es 8 de marzo, creo que Día de la Mujer, ¿no? Felicidades a las mujeres por su día de guerreras. Bueno, eso fue creado ahorita. Aquí me creo estos archivos. Este es el proyecto, el que tiene como Catarina. Este otro es el punto ASM. Lo voy a abrir, se abre con el blog de notas y es mi archivo fuente, el formato texto.
Bueno, aquí el que me interesa es este archivo, el punto .x. Si lo abro, a lo mejor voy a ver pura basura, ¿no? Por ejemplo, con el blog de notas. Y bueno, son códigos. De hecho, es el programa. Este programa es el que se va a vaciar a la memoria de programa del dispositivo. Es el punto .x, que tiene extensión x de hexadecimal. Ajá, bueno, ahí está en esta ruta. Voy a abrir el Proteus y vamos a probarlo como en un circuito, ¿no? A ver, vamos aquí, abro el Proteus. Vamos a hacer un nuevo proyecto. No, no era ahí. Nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Vamos a ponerle de nombre EJMP. Creo que voy a poner 18, ¿no? Como su grupo. EJMP 18. Siguiente. Tamaño de faul. No crear impreso. No crear programa. Esto de no crear el programa del proyecto es porque ya lo compilé en el ABR Studio, pero también puedo escoger esta otra opción y aquí puedo crear el punto ASM. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí en no firmware porque ya lo compilé en el ABR Studio y ya termino, ¿no? Entonces, para este ejemplo, pues necesitamos un microcontrolador de la familia ABR y el que quiero es el ATmega 8535. Voy a querer, a ver aquí, unos indicadores de estado. Vamos a poner esto. Mejor los grandes. Y algunos interruptores. Switches. Un DIP de 4. DIP switch de 4. Ya, ¿no? Entonces, a ver, pongo mi microcontrolador. Aquí. Hacerlo un poquito más grande. Le voy a poner los probadores los indicadores de estado. Aquí no me deja. A ver. Luego el interruptor, lo voy a poner así directo. Y voy a poner tierra. Ya está mi circuito, ¿no? Para cargar mi programa aquí en el Proteus, pues es con doble clic. Y aquí le doy la ruta del archivo con extensión X, que debe estar aquí. Y uso el X, ¿sí? El X. Ya está ahí el X, le pongo OK.
y ya está listo mi programa. Entonces ya nada más le pongo aquí correr. Y ya está. Entonces aquí, por ejemplo, el cuadrito negro, bueno, aquí del interruptor, indica de qué lado está, ¿no? Lo puedo cambiar de este lado o del otro lado. Ahorita está en la posición apagado. En la posición apagado, aquí veo el punto rojo, quiere decir que es un 1, ¿sí? Si yo lo pongo de este lado que está a tierra y cierro el interruptor, pues aparece un 0. ¿Sí? Y aquí veo que se está reflejando en el puerto A. ¿Sí? Si yo lo cambio, bueno, se ve allá en el puerto A. ¿Sí? Aquí podía haber puesto también un LED conectado a tierra, como lo había puesto en el circuito. Luego a veces es más fácil manejar esto, ¿no? Bueno, aquí en el simulador. Entonces aquí, por ejemplo, si ven, los que no les habilité su pull-up, los que no les habilité el pull-up están en grises, o sea, no es ni 0 ni 1. Y los otros que están habilitados su pull-up, bueno, los que están como si no estuvieran conectados, tienen un 1. Y los que están con el interruptor cerrado, tiene el punto azul, que es un 0. Entonces aquí si yo muevo algún dato de entrada, pues, se mueve el dato de salida, ¿no? Porque está leyendo puerto, escribiendo en el otro puerto, ¿no? Lo lee y lo escribe, ¿sí? Ahí se ve fijo, bueno, pues porque está haciéndolo constantemente. Pues no sé si tengan ahí alguna pregunta, ¿no? Aquí, bueno, está ese ejemplo. Como ya se va a descargar la batería, no, pero no va a dar tiempo. Entonces si la conecto. Ya nada más para que registren su asistencia si no tienen preguntas, ¿no? Si no hay alguna. Bueno, quedaría como ejercicio para el que lo quiera hacer. Ese no es ni para entregar ni nada. Nada más para que lo comprueben. Nosotros hicimos un programa que sumaba dos bytes. Esos 2 bytes eran datos que estaban en memoria. Bueno, hay que modificar este programa. O este ejercicio para que, digamos, conectemos 8 interruptores en un puerto, otros 8 interruptores en otro puerto, y en un puerto completo poner 8 indicadores, y en otro puerto poner un indicador, para que hagamos la suma, ¿no? Que yo ponga aquí un dato, acá otro dato, haga la suma de esos 2 datos, bueno, lea un dato, lea el otro dato, haga la suma, el resultado de la suma lo ponga aquí, en el puerto A, y si hay un acarreo, lo ponga en el bit 0 del puerto D, ¿no? Hagan ese ejercicio, ¿no? Y bueno, sería todo por hoy. Ahí le dejamos el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Ahorita ya nada más para que registren su asistencia por aquí en el chat. Y ya si quieren desconectarse, pues está bien, ¿no? De los que están aquí si no se pueden conectar, dígale al compañero de al lado, ¿no? Que los anote y por favor. Pongan su nombre y presente, ¿no? Así como lo están haciendo. Ponen su nombre